Bien, gloria a Dios. Bien, pues ya estamos aquí. Gracias a Dios, una vez más reunidos para meditar en esta palabra que es la que nos está preparando para la vida eterna. Hay quien piensa que cuando uno muere, ahí termina todo. Aquí en el mundo sí, pero para nosotros los creyentes, cuando termina nuestra vida humana, empieza la eterna. Por eso es que tenemos que prepararnos para que cuando llegue el día que tengamos que abandonar este cuerpo, lo hagamos contentos, sin temor, sin ningún tipo de temor, sino que nos vayamos confiando en el Señor. Hoy vamos a meditar en esta preciosa palabra en la carta a los Romanos, capítulo 9. Vamos a leer del verso 1 al verso 5. Dice así la palabra del Señor. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Bien, los que conocemos la historia de nuestro hermano Pablo, desde su trabajo como perseguidor hasta el día que fue llamado por el Señor para su ministerio. Parte de la vida de nuestro hermano Pablo, dice las Escrituras, vivió en la ley juntamente con su familia, con sus hermanos, sus parientes. Todos vivían de igual manera, pensaban igual, no había ninguna fractura entre ellos. Dice las Escrituras que cuando nuestro hermano Pablo habla de su vida pasada, dice que él fue irreprensible en la ley, era una persona muy temerosa de Dios. Pero su encuentro con Cristo ocasionó una fractura
con su familia. Ya Pablo ya pensaba de manera diferente, vivía de manera diferente. Y pues ya entre ellos comenzó a pasar algo que los comenzó a hacer pensar y a tomar rumbos diferentes. Porque la familia de Pablo también vivió los tiempos en que él persiguió a la iglesia de Jesús. Ellos sabían de su trabajo, del hermano Pablo, de cómo él quería desaparecer. En aquel tiempo le llamaban la secta de los que predicaban el nombre de Jesús. Y ellos conocían el trabajo de Pablo, de nuestro hermano Pablo, hasta que fue llamado por Dios. Entonces la familia estaba de acuerdo con nuestro hermano Pablo hasta antes de que el Señor lo llamara. Cuando nuestro hermano Pablo es llamado, ahí comienza entonces a cambiar su vida y sus relaciones familiares. Dice la palabra que él sufría en su corazón porque su familia en la carne no aceptaba a Cristo. Entendemos que él les predicaba, porque si no aceptaban, pues era porque nadie les había hablado. Entonces entendemos que nuestro hermano Pablo, cuando entendió el misterio de Cristo, pues les predicó a su familia. Su familia se apoyaba en la genealogía que venían trayendo. Las promesas que se hicieron en la ley, porque nuestro hermano habla de la promulgación de la ley, de todo lo que el Señor prometió desde tiempos antiguos. La familia de Pablo en eso se basaba, porque a Israel le fue prometido, le fue dada una ley, les dieron una manera de hacerle un culto a Dios, y conforme a las generaciones antiguas, pues de ahí descendieron los primeros patriarcas de las 12 tribus. Pero ahí comienza a hablar nuestro hermano Pablo con su familia y les dice que según la carne, desde los tiempos antiguos venía ya Jesús en camino. Y les dice que vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos.
Amén. Bien, estamos en un tiempo tan complicado. Muchos no entienden esta parte que dice las Escrituras, que Cristo es Dios por sobre todas las cosas. Y eso ha valido para que haya muchas fracturas entre nosotros, los creyentes, los que nos llamamos cristianos, porque unos no lo ven como Dios, unos solamente lo alcanzan a ver como el hijo de José y María. Otros lo alcanzan a ver como el Hijo de Dios. Pero la manifestación de nuestro Señor en este mundo, dice nuestro hermano Pablo, es un misterio indiscutible. Porque Dios mismo estuvo entre nosotros. Y Pablo, el hermano Pablo lo llegó a entender. Y eso era lo que les explicaba a su familia, que Cristo venía desde los tiempos antiguos de los patriarcas. Desde allá venía caminando la semilla hasta que apareció Cristo. Y luego les dice que es Dios por sobre todas las cosas. Y esto para el pueblo de Israel era una ofensa grande, porque solamente el Señor un día se dijo llamar hijo de Dios y lo querían apedrear, porque dice, te haces igual a Dios. Y eso que solamente decía que él era el Hijo de Dios. Ahora, nuestro hermano Pablo llegó a entender que era Dios. Para empezar, no aceptaron a Jesús cuando él vino. Nuestro mismo hermano Pablo no aceptó a Jesús y comenzó a perseguir a todos los que creían en él. Hasta que tuvo un encuentro con el Señor, fue que entonces entendió. Y cuando él entiende, cuando le son abiertos los ojos del entendimiento, se lo comparte a su familia. Pero vamos a recordar que él tampoco lo entendió hasta que Jesús no se lo reveló. Y su familia, pues cuando él, de perseguidor, comienza a ser perseguido y se hace creyente de lo que él perseguía, la lógica era de que su familia pues no lo aceptara, porque ya no pensaba igual, ya había cambiado su forma de pensar. Ya comenzó a tenerle temor a Dios, tal como estaba establecido. Ya las cosas que había vivido en la ley, él llegó a entender que todo lo que él conocía no le servía de nada. Y le llegó a decir que todo el conocimiento que él había adquirido a los pies de Gamaliel
era basura. Llegó a entender que el único conocimiento perfecto era el que provenía de Cristo. Y eso fue un choque muy fuerte para la familia de nuestro hermano Pablo. Amaba a su familia como todos amamos a nuestras familias. Quisiéramos que entendieran que solamente a través del Señor se puede salvar su alma. Quisiéramos que entendieran que tienen que meditar en esta palabra, que tienen que reconciliarse con Dios para que sus almas se salven. Pero nos encontramos en una situación parecida a la de nuestro hermano Pablo. Nosotros creemos de una manera y ellos siguen creyendo como cuando nosotros, antes de conocer a Cristo, vivíamos. Y a veces tenemos roces, tenemos choques, porque pues ya no pensamos igual. Nosotros ya llegamos a entender la importancia que tiene no solamente el creer en Jesús, sino en vivir en su palabra, para que nuestras almas un día puedan estar en los brazos del Señor cuando nuestro tiempo termine acá. Pero mientras, pues los que amamos a nuestra familia sufrimos por ellos. O al menos pues los que aman a sus familias, los que se acuerdan de sus familias. Entonces, yo amo a mi familia, aunque pues curiosamente no estamos tan unidos como a mí me hubiera gustado estar. Fue mi situación muy rara, se hizo de una manera muy rara. Pero amo a mi familia, amo a mis nietecitas preciosas, que aunque no crecieron conmigo, pues no dejan de ser mi sangre. Yo quisiera que me pudieran entender cuando tengo la oportunidad de platicar con ellas. Quisiera tener las palabras propias para poderles compartir al Señor. Y cuando veo la indiferencia o veo la manera diferente de pensar, pues me da tristeza de que no nos podamos entender. Porque yo les doy un consejo, no porque esté juzgando sus vidas o porque quiera yo, no sé, manejarlas. No sé qué pensamiento pudiera entender. Pero lo único que me mueve es transmitirles
el consejo, que es para todos, no nada más para mí, es para todo aquel que cree en Dios. Como abuelo, pues oro por mis nietecitas, por mi preciosa abuelita Scarlett. Oro por mi nietecita Camila. Oro por mi nietecita Valentina. Tengo muchas nietecitas. Tengo a mi gotita de agua, Stephanie. A mi Yami. Y a la más grande de todas, a mi preciosa Ivette. Tan pequeñitos todavía, pero ya mis nietecitas, tengo la mayoría que son, solamente tengo un solo príncipe en mi familia, un solo varoncito. Está pequeñito todavía. Pero ya mi nietecita ya están entrando en etapa a donde están dejando la adolescencia para entrar en la juventud. Y a veces quisiera yo poder tener las palabras para poderles explicarles a ellas de que desde la adolescencia ya tienen responsabilidad delante de Dios, y cuando se entra en la juventud pues comienzan a subir más responsabilidad todavía. Eso con mis nietos porque están chiquitos, pero también tengo hijos. Y también siento en mi corazón ese sentimiento de tristeza, porque yo quisiera que me entendieran. Quisiera tener las palabras propias para poderme hacer entender y hacerles ver de la necesidad que tienen ellos de luchar por sus almas. Y esto pues no nada más está en mi vida, está en la vida de todos mis hermanos, porque pues el que no es casado pues algún día se va a casar. Hay quien pues ya está grande y no se quiere casar, a lo mejor nunca se case. Pero todos los que tenemos familias, ya llámense hijos, hijas, nietos, nietas, hermanos, hermanas, padres, madres que no son creyentes, pues siempre da tristeza de que tus padres no crean en Cristo como dice la palabra del Señor. Da tristeza de que dicen, no, pues es que ya me bautizaron cuando yo era un bebé y yo me voy a quedar así porque ya, así vi, así creían mis padres. Cuando adoptan una actitud como la familia de nuestro hermano Pablo, pues da tristeza porque sabemos que si no aceptan a Cristo, si no se llegan a bautizar, pues sus almas nunca van a llegar delante del Señor. Entonces, eso yo lo sé. Eso lo saben mis hermanos y mis hermanas, todos aquellos que hicieron un pacto con Jesús. Porque el único bautizo
que salva es invocando el nombre del Señor. Para eso nos dieron un nombre de salvación, para que se invoque el día de nuestro bautizo. Todos los bautizos que registra las escrituras, pues todos utilizan el nombre del Señor, porque para eso nos dieron un nombre, para que lo usemos para nuestra salvación. Hay quien tiene familias que les enseñaron de maneras diferentes y ahorita es todo, tenemos muchas fracturas en cuanto al conocimiento de la palabra. Porque muchos se quieren quedar así como están y dicen es que ya no me voy a volver a bautizar, no me quiero rebautizar porque ya me bautizaron. Y a veces es triste porque pues tú les explicas y les dices que no, solamente como dice en el libro de los Efesios, solamente hay una sola fe, un solo bautizo nada más. Pero todo se tiene que hacer de acuerdo a como el Señor lo dijo, lo instituyó. Y esa es la labor que hacemos acá, meditar en la palabra para poderla compartir. Entonces cuando la compartimos y a veces vemos que como que no tienen interés, pues da tristeza. Da tristeza cuando vemos que no le ponen interés nuestros seres queridos. Como abuelo, como padre, como hermano. Pues oro por mi familia. Pero es una decisión personal. Yo puedo estar orando todos los días, pero cada quien tiene que hacer su propio esfuerzo. Cuando tenemos, por ejemplo, no nada más la incredulidad de que no quieran aceptar a Cristo, sino cuando tenemos otro tipo de problemas. Voy a leer en la primera carta a los Corintios. Capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. Voy a leer a partir del verso 9. Dice así la palabra del Señor. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces, cuando vemos nosotros en la conducta de nuestras familias estos defectos, pues es cuando más nos preocupamos. Cuando vemos a un hijo que es malediciente, sabemos cuál va a ser su destino si no se llega a arrepentir. Cuando vemos a un hijo borracho, no solamente
no busca a Dios, sino tiene ese mal defecto. Sabemos que la Escritura dice que no tiene parte con Dios si no se arrepiente. Hay quien tiene hijos que les gusta robar. Hay hijos que les gusta drogarse. Hay hijos que son muy mentirosos. Hay hijos que son muy irrespetuosos. Hay hijos que son muy injustos. Y sabemos que el destino de todos ellos, de todos, no solamente de nuestros hijos, pudieran ser nuestros nietos, los que tengan nietos ya grandes, si están en alguna práctica de estas, simplemente no pueden heredar el reino de Dios. Ahorita está muy de moda que ya muy jovencitos comienzan a tener relaciones sexuales. Eso se llama fornicación. Y los jovencitos o las jovencitas que estén haciendo uso de sus cuerpos muy pequeños, sin todavía, pues porque están pequeños, no se han casado, solamente están haciendo uso de sus cuerpos, eso se llama fornicación. Dice la palabra del Señor, no se engañen, estos no van a entrar en el reino de Dios. Y habla de los adúlteros, de nuestros hijos que ya son mayores, hay quien tiene ya hijos casados, pero como no se quieren acercar a Dios, no quieren buscar de Dios, se les hace muy fácil el dejar a una mujer y tomar otra mujer, o en su defecto, las mujeres se les hace muy fácil andar cambiando de maridos, de hombres, porque ni siquiera son maridos. Esto se llama adulterio. Tampoco van a entrar en el reino de los cielos. Ahora hay quien tiene el problema de que su hijo se siente mujer o su hija se siente hombre. Tampoco van a heredar el reino de los cielos. Con llenar nuestro corazón de tristeza, no vamos a hacer nada. Con quedarnos mirando, tampoco vamos a hacer nada. Que a veces mis hijos se enojan cuando les llamo la atención, pero no lo hago para que se enojen o porque yo no los ame, no, les llamo la atención porque los amo. Si les llamo la atención a mis nietos son porque los amo, porque yo no quiero que se pierdan. Quiero que un día busquen de Dios y cuando termine su tiempo en este mundo, pues nos podamos reunir allá con Él. Pero con quedarnos viendo o con aceptar lo que está pasando sin hacer nada, entonces también tenemos un problema nosotros. Es como que si no los amáramos, estamos viendo que se están perdiendo y no les decimos nada, pues es como que si ya nosotros nos resignamos a que nuestros hijos sufran por toda la eternidad.
Entonces, antiguamente no era así. Fíjense, vamos a buscar en el libro del Deuteronomio, capítulo 21 del libro del Deuteronomio. Vamos a leer Deuteronomio 21, capítulo 21, verso 18. Vean lo que hacía antiguamente el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor así: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Antes era algo muy diferente. No es que no lo amaran, no, simplemente llegaba el tiempo en de que los hijos van creciendo y pues van tomando su propio camino, su propia decisión. Entonces, pues hay cosas que no se pueden ocultar. Y en el pueblo de Israel, pues no se podía ocultar a una persona así. Entonces, ¿qué tenía que hacer el padre y la madre? Pues tenían que confesar que tenían un hijo con esos defectos, con ese mal en su corazón, porque el mal estaba en su corazón. Era desobediente, era rebelde, era borracho. Ya lo habían castigado, no quería entender. Entonces, ¿cuántos de nosotros ahorita tenemos problemas con nuestros hijos? Yo conozco muchos creyentes que tienen hijos borrachos. Tienen muchos hijos, pero son desobedientes, son rebeldes. Entonces hay padres que se preocupan y aunque tengan esos problemas, pues no se cansan de seguir haciendo una labor con ellos, de seguir aconsejándolos, de seguirlos sobrellevando, porque ya entendimos que la palabra de Dios no va a cambiar. No va a cambiar porque nosotros podamos hacer algo. No hay nada que se pueda hacer. O se arrepiente el alma y deja de hacer lo que está haciendo,
o simplemente se va a ir un día a la condenación. Y no lo podemos evitar por mucho que nos duela. Yo amo mucho a mi familia y cuando tengo oportunidad, pues les doy el consejo. Pero no es porque ya sean casados y quiera yo manejar su vida. No, simplemente hay una sola manera de poder vivir delante de Dios. Y eso es la que está establecida en esta palabra. Entonces yo quisiera con todo mi corazón que toda mi familia estuviera aquí, todas mis nietecitas, mis hijos, sus mujeres. Yo quisiera que todos los hijos de mis hermanos y mis hermanas, todos estuviéramos aquí buscando del Señor, porque el camino del camino del cristiano no es fácil. Dice nuestro hermano Pablo que el justo con dificultad se va a salvar. Entonces esto es una lucha que termina hasta que uno abandona este cuerpo. Pero mientras lo que nos preocupa es de que pues nuestros seres queridos como familia vean a Cristo como Dios y pongan en sus manos su alma para que Él haga la obra en sus corazones, en sus vidas, para que puedan un día tener oportunidad de poder salir victoriosos de este mundo. Porque de este mundo se sale solamente de dos maneras. O sales condenado o sales salvado. No hay otra manera. Vamos a buscar aquí en el Evangelio según San Marcos. Yo he escuchado que dicen, aquí en la tierra está el infierno y aquí está el cielo, y cuando te mueras se acaba todo. Hay quien piensa así, bueno, pues cada quien es libre de pensar como quiera. Pero una cosa es lo que piensa el hombre y otra cosa es lo que dicen las escrituras. San Marcos capítulo 16. Voy a leer a partir del verso 15 y 16. Voy a leer los dos versos, 15 y 16. Dice la palabra del Señor así. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el evangelio se tiene que predicar. Nuestra familia tiene que oír el evangelio para que puedan tomar una decisión de creer o no creer, pero para eso pues tienen que oír el evangelio. Entonces cuando vemos que no tienen ese interés, es a donde comienza la tristeza en el corazón. Cuando comenzamos a chocar entre pensamientos, como dice mi familia en la carne, es que a mí ya me bautizaron cuando yo era un bebé. Pero eso no dice la escritura, no dice que bauticen a los bebés.
dijo el Señor que nos prediquen el Evangelio. Y después de que nos prediquen el Evangelio, si creemos y nos bautizamos, entonces somos salvados. Ahora, si no creemos, pues vamos a salir condenados. Pero nos tienen que predicar el Evangelio. Y luego es a veces lo que les explico, bueno, y ¿cómo se le puede predicar el Evangelio a un bebé? Hay quien dice, no, pues yo estoy bautizado y así me voy a quedar. Y eso es lo que da tristeza cuando alguien adopta esa actitud de quererse quedarse así, porque sabemos que no va a llegar. ¿Por qué lo inventaban así los sacerdotes? Pues ni siquiera ellos leían las escrituras. Hasta ahorita en ese tiempo están reconociendo muchas cosas que hicieron mal. Ahorita hay muchas cosas que públicamente están reconociendo que estaban mal. Entonces, lo que dicen las escrituras que nos tienen que predicar el Evangelio, o sea, nos tienen que predicar a Cristo. Y si creemos y nos bautizamos, entonces nos salvamos. Pero hay quien ya creyó de maneras diferentes. Y cuando les hablamos de la manera que está establecido en las escrituras, pues ahí es otro problema. Porque no lo pueden entender o no lo quieren creer. Y comenzamos a sufrir divisiones también entre nosotros como creyentes. Entonces esto es todo un problema, todo esto. Es todo un problema con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestros parientes en la carne. Es todo un problema entre la comunidad creyente. Por eso hay miles de religiones diferentes, porque la fe está muy fracturada. Hay muchas maneras que se han inventado de creer, pero solamente hay unas solas escrituras. Entonces la salvación, que es lo que perseguimos todos, la vamos a alcanzar, pero tenemos que aprender que solamente hay una sola manera. Vamos a leer aquí en San Marcos, en el Evangelio de San Juan. Capítulo 7 del Evangelio de según San Juan. Vamos a leer dos versos, el verso 38 y el verso 39. Dice así la palabra del Señor: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, todavía no lo sacrificaban. Pero Él así lo estableció, que creyésemos en Él, porque de Él se habló desde los tiempos de Abraham, del padre de la fe. Desde ese tiempo ya se hablaba de Jesús. Desde más atrás, desde allá viene.
se venía anunciando la salvación de todo el mundo. Nada más que pues como no leemos, pero ahí viene, desde el principio viene caminando Cristo a través de los siglos, hasta nuestra generación, que fue cuando Dios destinó que Él se encarnara, porque estamos en la séptima dispensación de los tiempos, la última, que es cuando viene Él como Salvador de todo el mundo. Pero tenemos que aprender a creer en Él, como dice la Escritura, y tenemos que aprender a compartirlo, como dice la Escritura. Nosotros tenemos que hablar con nuestras familias, con nuestros hijos, y siempre tenemos que usar de esta palabra, no esa sabiduría humana que es diabólica. Segunda carta de Pedro, capítulo 1. Voy a leer el verso 19 y el verso 20. Para no confundir más a nuestra familia, tenemos que aprender a hablarles conforme a la palabra del Señor. Dice el verso 19 y el verso 20. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no es que cada quien crea como quiera creer. Las famosas interpretaciones, las famosas figuras, es que esto es figura de esto, es que comenzamos a interpretar nosotros mismos, y eso fractura el conocimiento del Señor. Por eso hay miles de doctrinas diferentes, porque hay quien comienza a poner su propio entendimiento, su propia manera de estar creyendo, y confunde a muchos. Y si ya tenemos un problema grande para acercar a nuestras familias al Señor, si les damos una información extraña, pues más los vamos a confundir. Porque si los queremos acercar a Cristo, pero les damos mala la información, pues en lugar de que vayan a la salvación, nosotros mismos los vamos a llevar a la condenación, porque no les vamos a dar una información segura, correcta, limpia. Para eso es que nosotros como creyentes, pues tenemos que aprender a vivir el Evangelio. Dice Colosenses 3:16, more en la palabra de Cristo en abundancia en nosotros. Tenemos que llenarnos de esta palabra para que entre nosotros nos podamos exhortar, para que entre nosotros podamos compartir la palabra del Señor, no con sabiduría humana, sino como dijo el Señor, como está escrito. Así tenemos que enseñarles a nuestras familias.
darles ese mensaje. Hay quien se deja, hay quien no se deja, pero pues hay que hacer la lucha. Yo no quiero que mis niños se vayan a la condenación. Yo no quiero que nadie de mi familia se condene. Ni mis hermanas en la carne, ni mis hermanos, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mis nietecitas, ni las mujeres que tomaron, ni mis hermanos. Yo no quiero que nadie se condene. Dios quiere tampoco que nadie salga condenado de acá. ¿Por qué? Porque el que llegue a la condenación va a ser una cosa horrible. Mire, vamos a leer, aquí estamos en la carta de nuestro hermano Pedro. Vamos a leer en la segunda, ya que estamos aquí cerquita. Segunda carta de nuestro hermano Pedro. Solamente voy a leer un versículo, el verso 9. Capítulo 3 de la segunda carta de nuestro hermano Pedro. Verso 9. Dice así la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero un día va a regresar el Señor, porque así está escrito. Y si el Señor no viene, pues nuestro tiempo se va a acabar, porque como seres humanos, en cualquier momento nosotros nos podemos ir de este mundo. De una o de otra manera se están yendo los niños, se están yendo los adolescentes, los jóvenes. Ya estamos en un tiempo a donde pues no solamente se mueren los que están viejitos, no. La muerte no tiene edad. Tenemos que estar preparados. Entonces, de manera personal, pues yo cada que tengo oportunidad le pido a Dios por mi familia. Y yo sé que todos ustedes también aman a sus familias y no quieren que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero para eso, para que alguien se arrepienta, pues se les tiene que predicar el evangelio. No nos tenemos que cansar de predicarles el evangelio. No podemos obligarlos ni meter a Cristo en sus corazones a la fuerza. Pero lo que sí podemos hacer es sí podemos insistirles. Ahorita que todavía están acá, cuando alguien muere, pues se le acaba su oportunidad. Entonces sabemos quién, tenemos el conocimiento, pero pues ya les hablamos una vez y no hacen caso, pues lo dejamos por la paz. Esa alma va a morir condenada si no se arrepiente. Y a veces, pues también cuando tengo la oportunidad de compartirles a los que conozco, que también pues los quiero como mi familia, pues a veces hasta se enojan también de que yo soy muy insistente. Les digo una vez, les digo dos veces, les digo tres veces y yo creo que hasta ayer los llego a fastidiar. Pero a mí la verdad no me interesa que les llegue yo a caer hasta gordo. Vale la pena que te vean feo, pero que el alma se salve. Vale la pena que hablen mal de ti, no importa, pero que las almas se salven. A mí me han llegado a decir, no, hermano,
Yo no soy como tú, yo les hablo una vez, dos veces, y si no quieren, pues los mando, los hago a un lado y sigo de frente. Pero yo no soy así. Así me hizo el Señor. Y hay quien de tan insistente que soy, pues les llego a caer hasta mal. Pero no les insisto por fastidiarlos. No, yo quiero que sus almas se salven. Habrá quien lo va a entender un día, habrá quien no lo va a entender. Un día me voy a ir de este mundo. Y lo que Dios me está permitiendo hacer ahorita en la página que tengo en el YouTube, que a donde siempre les invito a que se suscriban, es como una bodeguita de enseñanzas que ahí se van a quedar el día que yo me vaya, para que si algún día mis nietos, mis bisnietos o los que queden de mi familia quieran entrar en esa página, no solamente van a ver una foto que no puede hablar, sino van a ver a alguien que les va a seguir predicando el Evangelio. O sea, los voy a seguir fastidiando predicándose el Evangelio, aunque yo ya no esté aquí. ¿Por qué? Porque quiero que se salven. Entonces, lo primero que uno tiene que entender, ya con esta parte de la escritura, vamos a terminar nuestra meditación. Efesios capítulo 6, verso 1. Esto es lo primero que tenemos que enseñar a nuestros hijos y procurar que nuestros hijos lo aprendan y lo puedan vivir, aún aunque no les agrade mucho. Capítulo 6, verso 1 dice la palabra del Señor así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Acuérdense que los injustos no van a heredar. Entonces tienen que aprender a obedecer. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El primer mandamiento con promesa. Yo ya fui hijo, ya ahorita soy huérfano, ya mis padres ya murieron, ya yo también ya dentro de poco me voy. Pero, pues, yo espero en el Señor Jesús que ese mandamiento, de alguna manera, pues, en lo que haya habido oportunidad, pues lo haya yo cumplido. Y si no lo cumplí, pues que Dios tenga misericordia de mí, porque pues yo no conocía el Evangelio en aquel tiempo cuando yo era niño. Pero ahorita me está tocando ver todavía a mis hijos, me está tocando ver a sus hijos. Y yo creo en esta palabra. Es lo único que nos habla de Dios, es esta palabra. Y la única manera establecida para que un día lleguemos a la eternidad, al descanso eterno, allá con el Señor Jesús. Allá va a estar muy bonito. Dice la palabra de Dios que hay un cielo nuevo y una tierra nueva para todo aquel que logre vencer en este mundo, que logre cambiar su vida. Yo lo creo. Y me gustaría un día que Dios me conceda
en su misericordia, el que yo pueda llegar a ese lugar. Y me gustaría que todos mis hijos y mis nietos y mis nietecitas y todos mis hermanos y mis hermanas y todos los que estamos acá, todos podamos llegar a ese lugar a descansar un día. Que Dios los bendiga y yo espero en el Señor que podamos entender lo que hoy nos concedió el Señor, poder meditar y que podamos hacer nuestro mejor esfuerzo como padres y nuestros hijos que puedan hacer su mejor esfuerzo como hijos y los nietos pues que puedan hacer su mejor esfuerzo como nietos también. O sea, es una lucha personal. El creer en Dios es algo que Dios estableció que debe de ser personal. Entonces yo deseo con todo mi corazón que mis hijos, mis nietos, mis nietas y todos mis parientes y todos mis hermanos y sus hijos y todos sus parientes, todos algún día lo podamos entender y lo podamos creer. Bien, pues les sigo invitando para el próximo en vivo del día jueves, Dios mediante, a la misma hora. Estaremos aquí reunidos, los que el Señor nos conceda estar, para seguir meditando en esta palabra mientras el Señor nos dé la oportunidad. Bien, que el Señor Jesús los bendiga.